¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál fue la moto deportiva que rompió todos los esquemas y dejó huella para siempre? A lo largo de las décadas han aparecido máquinas que no solo han elevado los límites de la velocidad, sino que también han marcado un antes y un después en diseño, ingeniería y pasión por las dos ruedas. En este video viajaremos en el tiempo para descubrir 5 auténticas leyendas que siguen siendo referentes de potencia y estilo. Desde bicilíndricas que revolucionaron el concepto de ligereza hasta tetracilíndricos capaces de rozar la barrera de los 300 km por hora. Repasaremos cada modelo destacando sus especificaciones más importantes, potencia máxima, configuración de motor y aquellas soluciones técnicas que las convirtieron en las reinas de la pista y la carretera. Prepárate para disfrutar de imágenes espectaculares, datos curiosos y anécdotas que quizás no conocías de estas verdaderas bestias sobre dos ruedas. Si eres de los que late al ritmo de un motor a plena potencia, no querrás perderte ni un segundo del recorrido. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¿Listo para sentir la emoción de estas 5 motocicletas míticas? Ponte tu auricular, acompáñame y dale play. Te aseguro que este repaso te hará vibrar. Honda NCR 250. No es solo una moto, es un capítulo dorado en la historia del motociclismo, una máquina que combinó ingeniería de vanguardia con un alma competitiva. Fabricada entre 1987 y 1999, esta bicilíndrica de 249 centímetros cúbicos a 2 tiempos se convirtió en el sueño de todo fanático de las deportivas compactas. Su motor, capaz de entregar hasta 55 caballos de fuerza en algunas versiones, era una sinfonía de potencia y agilidad con un régimen de revoluciones que rozaba las 11.000 revoluciones por minuto y una respuesta tan inmediata que exigía respeto incluso a los pilotos más experimentados. Pero no solo era velocidad. Era la forma en que el motor rugía al acelerar, ese sonido gutural que hacía que los vecinos salieran a la ventana, o como el escape lanzaba destellos de fuego al cerrar el gas en la noche. Era una moto que no se conducía, se vivía. Diseñada desde cero para dominar tanto en pista como en carretera, la NCR 250R destacaba por su chasis multitubular de aluminio, una solución avanzada para la época que garantizaba rigidez y ligereza. Su ergonomía con un manillar ancho y un asiento estrecho invitaba a adoptar una postura agresiva, mientras que su peso cercano a los 150 kilogramos la convertía en una auténtica flecha sobre ruedas. Las suspensiones con horquillas invertidas en las últimas generaciones y los frenos de disco dobles delanteros eran otros de sus puntos fuertes, permitiendo frenadas brutales y trazadas impecables en curvas cerradas. Pero más allá de las cifras era la sensación de control absoluto lo que la hacía única. Cómo se aferraba al asfalto, cómo respondía al mínimo ajuste del cuerpo, cómo cada curva se sentía en una danza entre máquina y piloto. Pero donde la NCR 250R realmente brilló fue en el circuito competitivo. Pilotos como Loris Capirossi, campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos en 1990, y Tetsuya Harada, subcampeón en 1991, llevaron esta moto a lo más alto del podio, consolidándose como una herramienta casi invencible en su categoría. Capirossi en particular elogió su equilibrio y su entrega de potencia, clave para dominar carreras en circuitos técnicos como Assen o Jerez. Incluso en manos de aficionados, su comportamiento era tan armonioso como emocionante. Algo poco común en una moto con tanto temperamento. Para muchos era la primera experiencia real con una máquina que exigía habilidad, no solo coraje.
A lo largo de sus 12 años de producción, la NSR 250R evolucionó con modelos emblemáticos desde la MC18 inicial, con escape lateral, hasta el MC28 y MC30, que introdujeron escapes reconfigurados y sistemas de inyección electrónica, respectivamente. Cada actualización buscaba perfeccionar un concepto ya casi mítico, una moto que, aunque nació como una réplica en carretera de las máquinas de GP, terminó siendo sinónimo de excelencia para generaciones de moteros. Y es que detrás de cada evolución había una obsesión por la perfección, cómo los ingenieros ajustaban el motor para que respondiera mejor en curvas largas, o cómo el diseño del carenado reducía la resistencia al viento sin sacrificar la estética agresiva que la hacía inconfundible. Hoy, encontrar una NSR 250R en buen estado es como descubrir un trozo de historia sobre ruedas. Su sonido gutural, su estética agresiva y la conexión directa entre gas y emoción la convierten en un objeto de culto. Para quienes la vivieron en su época, es el recuerdo de una era en la que cada acelerón era una promesa de aventura. Para los nuevos, una lección de cómo se hacían las motos antes de que la electrónica lo controlara todo, sin ayudas artificiales y modos de conducción programables, solo pura mecánica y la habilidad del piloto. La NSR 250R no pasó desapercibida. Rugió, ganó y se quedó para siempre como esos veranos eternos de la adolescencia, donde el viento en la cara y el ruido del motor eran la banda sonora perfecta. Yamaha TZR250 es una de esas motos que, para quienes vivieron los años 80 y 90, evoca inmediatamente recuerdos de velocidad pura, agilidad extrema y un sonido inconfundible. Diseñada como una deportiva de calle con alma de competición, esta máquina de 249 centímetros cúbicos combinaba un motor bicilíndrico en línea de 2 tiempos y refrigeración líquida, capaz de entregar hasta 68.4 caballos de fuerza a 12.500 revoluciones por minuto, cifras estratosféricas para su cilindrada en aquella época. Su chasis multitubular de acero, junto a una distribución de pesos casi perfecta, la convertía en una auténtica pluma en las curvas y el reflejo del ADN Racing de Yamaha. Pero no era solo un juguete para carreteras. En manos de pilotos experimentados se transformaba en una bestia de circuito, capaz de desafiar incluso a máquinas con mayor cilindrada. Bajo el carenado agresivo y aerodinámico, la TZR 250 escondía un corazón salvaje, un motor de 56.4 milímetros de diámetro por 50 milímetros de carrera, que rugía con la furia de un escape de competición. Su transmisión de 6 velocidades y el sistema de válvulas rotativas en el cárter permitían una entrega de potencia lineal y brutal, ideal tanto para circuitos como para carreteras sin piedad. Con un peso en seco de apenas 150 kilogramos, esta moto no necesitaba grandes cilindradas para dejar sin aliento. Cada caballo era aprovechado al máximo, como una espada cortando el viento, y aunque hoy en día parezca un dinosaurio tecnológico, en su momento fue pionera en integrar soluciones de competición en una moto de calle, como suspensiones ajustables y frenos de discos grandes, adelantándose a su tiempo. Pero su legado no se limita a las especificaciones técnicas. La TZR 250 fue una pieza clave en las guerras de los 250 centímetros cúbicos, donde pilotos legendarios como Carlos Lavado o Dexter Holland dominaron categorías menores antes de saltar a la élite. Aunque no se fabricó específicamente para MotoGP, su versión de carreras inspiró a toda una generación de jóvenes moteros, muchos de los cuales hoy recuerdan su primer contacto con el asfalto sobre una de estas joyas mecánicas. Su herencia se siente incluso en pilotos actuales que reconocen en ella su pasión por las dos ruedas. De hecho, Yamaha aprovechó su éxito para consolidar su presencia en competición, un camino que años después daría frutos en títulos y victorias en categorías internacionales. Quien tenga en su garaje una TZR 250 en condiciones es tener un tesoro. Su estética minimalista, el tacto analógico de su acelerador y ese sonido bestial de 2 tiempos la convierten en un objeto de culto.
Para muchos no fue solo una moto, fue una revolución sobre el asfalto, una lección de ingeniería japonesa que, aunque pasen décadas, sigue haciendo vibrar a quienes la vivieran en su momento más álgido. Y es que aunque los años pasen, hay máquinas que nunca envejecen, simplemente se vuelven más míticas. Suzuki RG250. Al escuchar su nombre, evoca inmediatamente imágenes de curvas cerradas, escapes resonando como un coro de dos tiempos y una época en la que las deportivas eran pura esencia, sin artificios tecnológicos. Lanzada originalmente en 1978 bajo la gama RG de Suzuki, fue en los años 80 y 90 cuando se consolidó como un ícono de la ingeniería japonesa y el espíritu rebelde del motociclismo. Su diseño no solo respondía a necesidades mecánicas, sino a un lenguaje visual agresivo que marcaba tendencia, con colores vibrantes como el mítico rojo y negro y líneas afiladas que anunciaban velocidad incluso en reposo. Bajo su carenado minimalista latía un motor bicilíndrico en línea de 247 centímetros cúbicos, dos tiempos y refrigeración líquida, una combinación que ofrecía entre 30 y 45 caballos de fuerza, dependiendo de la versión, con un par motor de 28.4 Nm a 8.000 revoluciones por minuto, cifras modestas en papel, pero que en la práctica se traducían en una aceleración visceral, casi brutal, digna de las máquinas más salvajes de su tiempo. Este motor compartía ADN con otras legendarias como la Suzuki RG500, aunque con una configuración simplificada que priorizaba la agilidad sobre la complejidad de los V4 de doble cigüeñal. Diseñada para ser ligera y precisa, la RG250 pesaba apenas 131 kilogramos, lo que le permitía maniobrar como una gacela incluso en carreteras reviradas. Su chasis multitubular de acero, junto a una distribución de pesos equilibrada, le otorgaba una estabilidad envidiable a altas velocidades, rozando los 160 km por hora en su velocidad punta. Pero su magia no estaba solo en los números. La ergonomía deportiva, con un manillar bajo y un asiento erguido, hacía que el piloto se sintiera parte del conjunto, como si la moto respondiera a intuiciones más que a órdenes mecánicas. La RG250 no se quedaba atrás en innovación. Algunas versiones incorporaban el sistema SIPC, una tecnología que optimizaba la admisión de aire para mejorar la respuesta del motor en regímenes bajos y medios. Esto la hacía más versátil en el día a día, aunque su verdadera vocación seguía siendo romper el horizonte con el rugido de sus dos tiempos. Un sonido agudo y melódico que hoy sigue haciendo vibrar a los nostálgicos. Aunque no fue diseñada para competición oficial, su legado en circuitos locales y carreras amateur es inseparable de su popularidad. Pilotos anónimos la llevaron al límite en carreras clandestinas y trazados de resistencia, escribiendo historias personales de pasión y velocidad. Aunque no hay registros de títulos internacionales asociados a esta moto, su influencia en la cultura motera es indiscutible. Inspiró a generaciones de jóvenes a soñar con un futuro sobre dos ruedas y marcó un antes y un después en la fabricación de motos compactas de alto rendimiento. Hoy la RG250 Gamma es una joya para coleccionistas y amantes de las clásicas. Su combinación de diseño retrofuturista, el sonido inconfundible de sus escapes y su carácter indomable la convierten en un homenaje viviente a una era en la que las motos eran pura emoción, sin filtros electrónicos ni asistentes digitales. Para quienes la condujeron en sus años dorados, sigue siendo un recuerdo imborrable. Una máquina que, aunque pequeña en cilindrada, dejó una huella gigante en la historia del motociclismo. Cagiva 125. Nació como una motocicleta que rompía moldes en el segmento de la 125, combinando diseño italiano, tecnología avanzada y un espíritu deportivo que la hizo inolvidable.
Presentada por primera vez en 1989, esta máquina evolucionó a lo largo de casi 2 décadas, consolidándose como un referente entre los amantes de las motos ligeras pero ágiles. Su motor era un monocilíndrico de 2 tiempos y 124.6 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, capaz de entregar hasta 36 caballos de fuerza a 12.000 revoluciones por minuto en sus versiones más potentes, como la Evoluzione de 1997. Un dato curioso, a pesar de su modesta cilindrada, podía alcanzar velocidades cercanas a los 180 km por hora, un récord para su época. El chasis de aluminio multitubular fue otro de sus puntos fuertes, diseñado para ofrecer rigidez sin sacrificar ligereza, con un peso en seco de apenas 130 kilogramos. Esto la convertía en una moto precisa en curvas y muy manejable, ideal para quienes buscaban disfrutar cada metro de carretera. En sus variantes SP y SPS, como la emblemática SP525 de 2008, incorporó detalles de alto nivel, horquilla invertida, frenos Brembo y escape a Krapovic, acercándola más a una máquina de competición que a una moto urbana. Su estética minimalista, con el icónico faro redondo central y líneas afiladas, la convirtió en un objeto de culto para los fanáticos del diseño italiano. Aunque no fue creada específicamente para circuitos profesionales, la Mito 125 se ganó el respeto de pilotos amateurs y entusiastas que la llevaron a competir en carreras locales y eventos de resistencia. Su motor, conocido por su entrega progresiva y respuesta inmediata, era un placer para quienes valoraban la conexión directa entre piloto y máquina. Aunque no hay registros de títulos internacionales, su legado vive en las anécdotas de quienes la dominaron en sus años dorados, describiéndola como una moto que hacía sentir al conductor parte del conjunto. Hoy en día, la Cagiva Mito 125 es todo un símbolo de la historia del motociclismo. Su combinación de tecnología pionera, diseño atemporal y espíritu deportivo la convierten en una pieza clave para coleccionistas y nostálgicos de los 90. Si alguna vez has soñado con una moto que no solo acelere, sino que también te haga sonreír al girar el acelerador, esta italiana es una de esas joyas que, aunque pasen décadas, sigue transmitiendo la misma pasión que en su lanzamiento. Kawasaki ZX4. Cuando piensas en las motos que definieron la década del motociclismo deportivo en los 80, la Kawasaki ZX4 surge como un icono imborrable. Esta máquina, lanzada en 1988, combinaba agilidad, potencia y un diseño que aún hoy despierta admiración. Su motor de 4 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida y distribución de OHC con 4 válvulas por cilindro era una obra de ingeniería capaz de entregar 59 caballos de fuerza, cifras consideradas brutales para su época. Pero no era solo potencia. Su entrega lineal y el rugido de su escape la convertían en una compañera inseparable tanto en circuitos como en carreteras sorprendentes. Si eras joven en aquella época, recordarás cómo el sonido de su motor te hacía girar la cabeza al instante, como si anunciara la llegada de algo mágico y peligroso al mismo tiempo. El chasis de la ZX4, un monocasco multitubular de acero, le otorgaba rigidez y precisión en cada curva. Su horquilla telescópica delantera y amortiguador trasero ajustable la hacían destacar en términos de manejo, especialmente a manos de pilotos que buscaban exprimir al máximo sus capacidades. Aunque no fue diseñada específicamente para carreras, su herencia en competición se notaba en detalles como su sistema de inyección multipunto indirecta y el sistema Ram Air, que incrementaba la potencia hasta los 80 caballos de fuerza a altas velocidades. Estas características la convirtieron en una opción popular en categorías amateur y en eventos de resistencia, donde su fiabilidad y rendimiento la posicionaron como una rival temible. Para muchos era la moto que te permitía soñar con ser un piloto profesional sin necesidad de un presupuesto millonario.
Aunque no existen registros de títulos internacionales ganados por la ZX4 en categorías oficiales, su legado está lleno de historia de pilotos anónimos que marcaron territorio en ella. En circuitos locales y carreras clandestinas, esta moto se ganó el respeto de generaciones que la recuerdan como una máquina que exigía habilidad y respeto, pero que a cambio ofrecía una conexión entre hombre y máquina difícil de igualar. Había algo casi ritual en prepararse para una carrera con la ZX4, ajustar la posición de los espejos, comprobar los neumáticos y sentir cómo el motor vibraba bajo tus manos antes de soltar el embrague. Era una experiencia que iba más allá del rendimiento técnico. Era una danza entre el piloto y la mecánica, un baile que solo los verdaderos apasionados entendían. Su diseño retro, con líneas limpias y carenado minimalista, sigue siendo un referente de estilo, mientras que su motor sigue siendo elogiado por su equilibrio entre agresividad y control. Para quienes la condujeron en su momento, no es solo una moto, es un recuerdo vívido de noches de verano, de escapes resonando en montañas y de la emoción de pilotar algo que, aunque ya no ruja en los circuitos, sigue latiendo en la memoria de los amantes de las motos. La ZX4 no solo fue una moto, fue un símbolo de una era donde la pasión por las dos ruedas se vivía con intensidad. Era la encarnación de un espíritu libre, de la búsqueda de velocidad y de la camaradería entre moteros que compartían horas interminables en talleres ajustando carburadores o en carreteras desiertas probando límites. Para quienes la vivieron, representa más que una máquina. Es la esencia de una juventud donde cada acelerón era una promesa de aventura y cada curva una invitación a superarse. Y aunque los años pasan, su legado sigue intacto, como un viejo amigo al que siempre vuelves con una sonrisa en la cara. En fin, nos podemos quedar horas hablando de estas bellezas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las motos que no solo definieron décadas, sino que también inspiraron generaciones. Desde la Kawasaki ZX4, con su motor de 4 cilindros y diseño minimalista que marcó a toda una época de deportivas, hasta la Cagiva Mito 125, cuyo estilo futurista y agilidad la convirtieron en un ícono. Ambas representan lo mejor de una era donde cada curva era una promesa de aventura y cada acelerón una historia por contar. Pero si tu corazón late por caminos menos convencionales, por esas rutas de tierra que desafían cualquier pronóstico, y buscas descubrir qué motos sobrevivieron al uso extremo y al paso del tiempo, no te pierdas nuestro video de motos trail legendarias e indestructibles. Allí recuperaremos a esas leyendas todoterreno que, como las deportivas que acabamos de recordar, también se ganaron su lugar en el Olimpo de las dos ruedas. ¿Te gustó este viaje por las motos que marcaron historia? Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de esta pasión sobre dos ruedas. Mientras tanto, recuerda, cada curva es una nueva oportunidad para soñar y cada moto una promesa de aventura. Hasta la próxima ruta.